Ok, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué intentar relajarnos viendo una pantalla brillante después de un día súper pesado es biológicamente hablando lo peor que le podemos hacer al sistema nervioso? Pues sí, suena totalmente contradictorio. Pero hoy vamos a entender exactamente la mecánica de por qué pasa esto. Y la clave está en el entorno. Exacto. O sea, imaginemos por un momento que vivir en la época actual es como estar atrapados eternamente dentro de un buffet infinito. Tenemos frente a nosotros un banquete de estímulos que literalmente nunca cierra. Y la trampa de este buffet es que esa comida, ya sea comida hiperpalatable o contenido digital, está científicamente diseñada en laboratorios y oficinas para no saciarnos jamás. Claro, no aporta nutrientes emocionales, reales, no. 100%. Cada bocado, cada video corto, cada notificación, en realidad lo único que hace es incrementar el hambre. Y bueno, esa es la premisa del desglose que traemos a la mesa hoy. Y para este análisis a fondo nos estamos basando en un compendio súper fascinante de investigaciones clínicas. Son notas lideradas por una experta mundial en psiquiatría y adicciones de la Universidad de Stanford. Así es. Y la misión aquí es desmenuzar esto paso a paso. El tema central no es simplemente decir, pasamos demasiado tiempo en redes sociales o comemos mal. Digo, eso ya lo sabemos todos. Ajá, el punto medular es que este mundo de abundancia extrema está hackeando una biología que evolucionó durante cientos de miles de años para sobrevivir en la escasez absoluta. No estamos diseñados para el exceso. Es que eso es clave para quienes nos escuchan. Entender que fracasar en las resoluciones de Año Nuevo o no poder dejar el teléfono en la madrugada no es una falta de carácter, no es debilidad moral, es un secuestro biológico en toda la extensión de la palabra. Totalmente. Y de hecho, el descubrimiento clínico más importante de las últimas décadas es que la abundancia misma se ha convertido en el mayor factor de estrés para la neurología humana. El acceso sin fricción al placer nos estresa. ¡Qué locura! A ver, para entender cómo nos hackean a diario, tenemos que abrir el cofre y ver el motor. Tenemos que pasar de este concepto de abundancia a la mecánica cruda del cerebro. Hablemos de la dopamina. Perfecto. Lo fascinante aquí es el concepto de la homeostasis. El cerebro humano es una máquina extraordinariamente eficiente, o sea, está obsesionada con mantener un equilibrio neutral. ¿Como un termostato, más o menos? Ándale, exacto. Imaginemos que justo en el centro de recompensas del cerebro existe una balanza, como un sube y baja de un parque infantil. Un lado representa el placer y el otro lado representa el dolor. Ok, tengo la imagen mental. Placer de un lado, dolor del otro. Entonces, cuando comemos algo muy dulce, o nos reímos con una película, o incluso encontramos validación social, liberamos dopamina. Y esa balanza se inclina, lógicamente, hacia el lado del placer. Pues hasta ahí el sistema suena impecable, la verdad. Hacemos algo bueno para nosotros, la balanza se inclina al placer, nos sentimos felices. Pero, ¿dónde empieza a fallar este mecanismo en el mundo moderno? El mecanismo falla porque el cerebro odia los desequilibrios prolongados. O sea, no soporta estar inclinado hacia el placer por mucho tiempo. Si ese estímulo es súper fuerte, el cerebro entra en estado de alerta. ¿Se asusta de tanto placer? Básicamente. Y activa un proceso llamado neuroadaptación para volver a nivelar la balanza. Para visualizarlo fácil, imaginemos que el cerebro manda a unos pequeños gremlins a saltar sobre el lado del dolor de la balanza. Gremlins al lado del dolor. Ok. Sí, estos gremlins hacen peso en el lado negativo para contrarrestar el placer. A nivel neurológico, lo que realmente está pasando es que el cerebro apaga o destruye sus propios receptores de dopamina para no sobrecargarse.
A ver, un segundo para digerir esto, porque está fuerte. Si uno consume un estímulo hiperpotente todos los días, digamos, un videojuego inmersivo o comida chatarra, el cerebro manda cada vez más gremlins al lado del dolor para compensar esa avalancha. Exactamente. Y aquí es donde la trampa se cierra de golpe. Cuando apagamos la consola o terminamos el postre, el estímulo desaparece repentinamente. El lado del placer se vacía. Pero los gremlins se quedan ahí, ¿no? 100%. Esa adaptación física se queda sentada en el lado del dolor. Y como resultado, la balanza se estrella violentamente hacia la miseria. Esa es la caída libre, la resaca emocional, la abstinencia. ¡Híjole! ¿Y si el consumo se vuelve crónico? Me imagino que se acumula un ejército de gremlins. Es que ese es el peligro. El cerebro acumula tantos gremlins que se queda en un estado de déficit de dopamina permanente. Es lo que en la clínica conocemos como anedonia, que es la incapacidad fisiológica de sentir alegría por las cosas simples de la vida. O sea, ya nada te hace feliz. Nada. Y llegamos a un punto aterrador donde consumimos la sustancia o la pantalla, ya no para sentir placer, sino simplemente para silenciar a los gremlins y sentirnos medianamente normales. Es de una crueldad biológica fascinante. Y supongo que este principio de eficiencia aplica a todo en el cuerpo. Digo, si le damos algo al cuerpo gratis, el cuerpo deja de producirlo. Es un principio biológico universal efectivamente. Lo vemos todo el tiempo en la medicina con factores exógenos. Por ejemplo, si alguien toma pastillas de melatonina para dormir noche tras noche, el cerebro detecta esa inundación externa y, pues, apaga sus propias fábricas naturales de melatonina. Claro, dice, si ya me lo dan, ¿para qué lo hago? Exacto. O si alguien se inyecta testosterona sintética, el cuerpo detiene su producción natural. Con la dopamina, la respuesta de apagado es idéntica frente al exceso continuo. Pero a ver, esto me genera un conflicto intelectual gigante. Si el cerebro es una máquina tan inteligente y su único objetivo es el equilibrio perfecto, ¿por qué no simplemente apaga el deseo cuando la balanza está llena de gremlins? Es una gran pregunta. O sea, ¿por qué precisamente cuando nos sentimos peor, el cerebro nos engaña para desear desesperadamente la misma toxina que arruinó la balanza en primer lugar? Es la gran paradoja evolutiva. Y para encontrarle sentido tenemos que viajar a la sabana africana hace 100.000 años. En un mundo de peligro constante y escasez, encontrar un árbol con fruta dulce era un evento rarísimo. Era sacarse la lotería. Exacto. Esas recompensas naturales daban un pico moderado de dopamina que le decía al cerebro, oye, recuerda exactamente dónde está este árbol, esto nos mantiene vivos. Ajá, era información de supervivencia. Por eso, cuando nuestros ancestros sentían dolor, frío o estrés, el cerebro gritaba buscando esa fuente de dopamina para asegurar que no murieran. El gran problema de nuestra era es que el cerebro primitivo no sabe que es un teléfono inteligente o que son unas papas ultraprocesadas. Claro, el cerebro no dice, oye, cuidado, esto es artificial y te hace daño a largo plazo. Para nada. El cerebro interpreta esa inundación masiva de placer de laboratorio que da picos miles de veces más altos que una manzana y dice, wow, esa es la fuente de supervivencia más importante que he encontrado en toda nuestra evolución. ¡Qué fuerte! Por eso cuando estamos estresados o en dolor, el cerebro no nos pide moderación, nos exige consumir el estímulo más fuerte que conoce, porque está convencido de que nos está salvando la vida. Bueno, y si entendemos que nuestra biología responde así de ciega a los estímulos, aquí es donde se pone realmente interesante. Podemos ver clarísimo cómo la industria tecnológica estudió este mecanismo y lo convirtió en un arma. Totalmente weaponizado, como dicen. Sí. Han apuntado este cañón de dopamina directamente al instinto de supervivencia más profundo que tenemos los seres humanos, que es nuestra necesidad de conexión, el instinto de pertenencia. Es que el instinto gregario es la base de nuestra especie. Históricamente, encontrar pareja o pertenecer a una tribu era lo único que aseguraba no morir congelado o devorado. Y hoy estamos presenciando la mercantilización absoluta de ese instinto. Estamos viendo la drogadicción, entre comillas, de las conexiones humanas, todo facilitado por algoritmos. Algoritmos que simulan empatía a la perfección. Y la frontera absoluta de este fenómeno es la inteligencia artificial. O sea, ya no hablamos solo de la validación barata de recibir un like en una foto. Hablamos de sistemas diseñados para simular intimidad real. Sí, los acompañantes de IA. Hay un caso clínico documentado en la investigación de Stanford que es estremecedor.
Es una mujer de 28 años, casada en la vida real, que paga una suscripción de $200 mensuales por un novio de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje que chatea con ella todo el día. Es un caso que ilustra la profundidad de la crisis. Ella reporta abiertamente en la investigación que encuentra más consuelo, más validación y paz emocional en su interacción con la máquina que en su propio matrimonio real. Y uno pensaría que es un caso aislado. ¡No! Eso es lo alarmante, que no es una anomalía excéntrica. Estas aplicaciones de compañía artificial tienen millones de usuarios activos todos los días. Es que es muy fácil juzgar a estos usuarios desde afuera, pero biológicamente es la trampa perfecta. O sea, interactuar con un modelo de lenguaje que está programado para jamás llevarte la contraria es como intentar alimentarse comiendo la fotografía de un banquete. Es una excelente analogía. Te engaña el cerebro visualmente a corto plazo, te da el subidón de creerte acompañado, pero a la larga te deja morir de inanición emocional, porque ahí no hay nutrientes reales. Y esa metáfora de la inanición es muy precisa porque destaca lo que realmente falta ahí, que es la fricción. El peligro oculto de estas relaciones sintéticas es que carecen totalmente de fricción. Todo fluye demasiado perfecto. Demasiado. Los algoritmos detrás de un compañero de IA están codificados para retener la atención del usuario a cualquier costo. Por lo tanto, halagan incondicionalmente, nunca se cansan de escuchar, nunca tienen un mal día en el trabajo. Y sobre todo, nunca te exigen que cambies tu comportamiento. Exacto. Pero la intimidad humana, las relaciones reales que construyen resiliencia psicológica, requieren inevitablemente el dolor del compromiso. Requieren escuchar los problemas aburridos de la pareja, pedir perdón, ceder en las discusiones. Al eliminar toda esta fricción, estamos atrofiando un músculo vital. Y cuando ese músculo social se atrofia por completo, las consecuencias, parecen sacadas de una película distópica. Los datos clínicos mencionan que las personas atrapadas en este ciclo desarrollan comportamientos casi sociopáticos. Así es. Y, honestamente, cuando leí la palabra sociopáticos en las fuentes me pareció una exageración gigantesca. ¿Realmente los expertos usan ese término para esto? Clínicamente el término está plenamente justificado. La sociopatía, en su definición conductual, implica una pérdida radical de empatía y un abandono absoluto de las responsabilidades hacia los demás. ¡Qué fuerte! Es que cuando el cerebro de un usuario recibe un nivel tan masivo y constante de dopamina por parte de una entidad digital perfecta que siempre le da la razón, cualquier relación humana real empieza a parecer lenta, súper frustrante y dolorosa. Pierden la paciencia con la vida real. Totalmente. Se han observado patrones donde las personas ignoran el llanto de sus hijos, abandonan económicamente a sus familias y pierden la capacidad de conmoverse por el sufrimiento ajeno. Se anestesian. Su empatía se desvanece porque todo su ancho de banda neurológico está secuestrado por la pantalla. Entregar nuestra agencia a máquinas que nos dicen lo que queremos escuchar es, literalmente, entretenernos hasta la muerte. Para pensar críticamente. Porque hay una pieza que falta. Si estas tecnologías son drogas universales de diseño perfecto y absolutamente todos caminamos por la calle con el mismo cerebro de la edad de piedra, ¿por qué no está el 100% de la población mundial encerrada en un cuarto oscuro ignorando a sus familias? Es un gran punto. Digo, hay mucha gente que usa el teléfono 1 hora al día, juega un rato y sigue con su vida productiva sin mayor problema. Tiene que haber una variable oculta que explique por qué unos caen tan rápido y otros no. Si conectamos esto con el panorama general, esa es la pregunta fundamental de la psiquiatría moderna. Y la respuesta es que el cerebro no opera en un vacío, opera en un contexto. La variable que marca toda la diferencia es el entorno ambiental y el dolor subyacente del individuo. Ok, el entorno. Para ilustrar esto visualmente, hablemos del famosísimo experimento del parque de ratas. Durante décadas, la ciencia medía la adicción poniendo una rata completamente sola en una jaula minúscula, sin nada más que una palanca conectada a un dispensador de agua con cocaína. Claro, y el resultado de ese experimento clásico siempre era el mismo. La rata presionaba la palanca hasta morir de sobredosis o de hambre, lo que nos hizo creer a todos que la sustancia en sí era invencible. Exacto. Culpábamos 100% a la sustancia. Pero luego, unos investigadores cambiaron la metodología y construyeron el parque de ratas. ¿El Rat Park? Sí, era un espacio inmenso, lleno de túneles,
aserrín para escarbar, ruedas para correr, comida deliciosa y sobre todo muchas otras ratas con las que podían socializar y aparearse. Un paraíso para roedores. Y cuando pusieron la misma agua con cocaína en este paraíso, las ratas casi ni la tocaron, consumían en agua normal. El entorno enriquecido y la conexión social operaron como una armadura neurológica casi impenetrable contra la adicción. Es alucinante. O sea, la adicción muchas veces no es a la sustancia per se, sino que es una respuesta desesperada al dolor del aislamiento en la jaula. Y hay casos a nivel macroscópico en humanos que comprueban esto de manera masiva. Me viene a la mente lo que pasó en Islandia. Islandia es el ejemplo perfecto del parque de ratas humano. Hace unas décadas tenían uno de los peores índices de consumo de sustancias en adolescentes de toda Europa. Era una crisis nacional. ¿Y qué hicieron? ¿Campañas de miedo en la televisión? No. En lugar de gastar en campañas punitivas, el gobierno invirtió masivamente en infraestructura comunitaria. Financiaron deportes juveniles, academias de arte, música, clubes de esparcimiento por todas partes. Crearon el parque, literalmente. Al proveer un entorno enriquecido que generaba dopamina natural a través del esfuerzo físico y la conexión comunitaria, las tasas nacionales de consumo compulsivo se desplomaron. El entorno es el gran antídoto. Pero entonces, la fuerza de voluntad no es simplemente un músculo que se cansa y ya. Es un recurso que es atacado y drenado activamente por un entorno estresante. Completamente. Y hay otro experimento con ratas que ilumina cómo el estrés es quizá el mayor detonante de todos para volver a caer. Es un experimento algo sombrío, pero crucial. A ver, Tomas a una rata que era adicta a la cocaína, pero le retiras la droga por completo. Tras un proceso largo, la rata se rehabilita, deja de presionar la palanca y su balanza de dopamina vuelve a la homeostasis. ¿está sana otra vez? Meses después, a esa rata perfectamente sana, de la nada, se le aplica un choque eléctrico agudo e impredecible en las patas. Presa del pánico y el dolor del choque, ¿qué crees que hace la rata? No me digas que vuelve a la droga. Corre directamente a presionar la palanca de la cocaína frenéticamente, aunque la palanca ya no dispense nada. ¡Wow! Este detalle destruye el mito de que todo es fuerza de voluntad. O sea, el estrés crónico en la vida real, ya sea financiero, laboral, problemas emocionales, se procesa en el cerebro humano exactamente como ese choque eléctrico. Es un choque eléctrico invisible. Y ante el dolor agudo, el cerebro no piensa a largo plazo. Solo grita buscando el alivio más rápido y potente que la memoria tenga registrado. Así es, si aplicamos esta lente a la sociedad, comprendemos muchísimas cosas. Nadie cae en el consumo compulsivo de pantallas ultraprocesados simplemente porque le falta voluntad. Hay vulnerabilidades clínicas severas en el entorno, como vivir en pobreza, sufrir un trauma infantil o lidiar con neurodivergencias como el TDAH. Y la mecánica del TDAH en la investigación me pareció un ejemplo revelador. Porque a menudo la sociedad piensa que el TDAH es simplemente un niño que no se concentra, pero a nivel neurobiológico es literalmente una carencia crónica de dopamina, ¿verdad? Las imágenes cerebrales lo demuestran claramente. Una persona con trastorno por déficit de atención y hiperactividad nace con una cantidad significativamente menor de receptores de dopamina en su nivel base. Ya viene desequilibrado. Su balanza interna viene de fábrica inclinada hacia el dolor y el letargo. Están en un estado de inanición química constante. Por eso aislarse jugando videojuegos hiperestimulantes o navegando en Internet 14 horas seguidas no es un acto de pereza en ellos. ¿Es automedicación? Es un intento biológico e inconsciente de automedicarse para que su cerebro apenas, a duras penas, logre alcanzar el nivel de dopamina funcional que una persona neurotípica experimenta, no sé, al dar un paseo por el parque. ¡Qué perspectiva tan importante para generar empatía! Hay otro detalle sobre el cerebro y su entorno que también se menciona, que es el experimento del laberinto. Nos explica cómo esta droga digital arruina nuestra capacidad de aprender. Sí, ese es otro gran hallazgo. Si ponemos a una rata a explorar un laberinto nuevo, el simple acto de aprender a navegar, de equivocarse, corregir y encontrar la salida, genera un crecimiento físico real en su cerebro. Literalmente se expande. Crecen nuevas ramificaciones en sus neuronas de dopamina. Aprender se siente biológicamente muy bien. Pero si antes de entrar al laberinto le inyectan metanfetamina a la rata, la inundación química es tan pero tan brutal
que bloquea totalmente la recompensa natural del aprendizaje. Aprender deja de importar. Ya no exploran igual, ya no crecen nuevas conexiones. La droga opaca por completo el placer sutil de descubrir algo nuevo. Es como intentar apreciar el canto de un pájaro súper suave mientras tienes los oídos pegados a la bocina en un concierto de heavy metal. El ruido digital ensordece al cerebro frente a las recompensas hermosas del mundo real. Totalmente de acuerdo. Entonces, sabiendo todo esto, con este diagnóstico tan abrumador de gremlins, balanzas rotas y estrés como choques eléctricos, la gran pregunta para la audiencia es, ¿cómo salimos de este agujero? Afortunadamente, la neurociencia clínica nos ofrece un manual de recuperación claro en las fuentes. Y el primer paso es el temido ayuno de dopamina. El famoso ayuno. Y el protocolo clínico que recomienda la doctora de Stanford exige exactamente 4 semanas de abstinencia estricta del estímulo problemático. ¿4 semanas? Ese es el tiempo mínimo innegociable que requiere la biología celular para que los gremlins por fin se bajen del rado del dolor y la balanza recupere su homeostasis natural. A ver, vamos a ser brutalmente honestos. 4 semanas sin redes sociales, o sin azúcar, o sin videojuegos para una persona que vive inmersa en el mundo moderno suena francamente imposible. ¿Cómo sobrevive uno a ese periodo sin colapsar? Sar, la verdad es un proceso extremadamente difícil. Y la investigación es clara en que existe una ventana crítica conocida como el cruce del desierto, que ocurre típicamente entre el día 10 y el día 14 del ayuno. La segunda semana es la peor. Es la más dura. Durante estos días, el cerebro entra en pánico por la falta de dopamina a la que estaba acostumbrado. La persona experimenta ansiedad aguda, irritabilidad severa, insomnio y una sensación abrumadora de que la vida carece de sentido. Todo se ve gris. Pero es vital que los pacientes entiendan el porqué. Saber que ese malestar no es una falla permanente del mundo o una depresión eterna, sino simplemente la sensación física de los receptores neurológicos sanando y reconstruyéndose, es lo que les permite aguantar y no recaer. Claro, saber que el dolor tiene un propósito biológico te da fuerza. Y para hacer este proceso más llevadero, las fuentes sugieren una estrategia fascinante que a primera vista suena súper contradictoria. Empezar el día con dolor. Suena a tortura, pero tiene base científica. O sea, en lugar de estirar la mano y encender la pantalla del celular al abrir los ojos, la ciencia nos dice que busquemos deliberadamente hacer las cosas más difíciles a primera hora de la mañana. Sí, cosas como baños de agua helada, rutinas de ejercicio cardiovascular muy intenso, o incluso resolver un problema cognitivo súper complejo antes de desayunar. ¿Y esto por qué funciona? Funciona aprovechando la misma balanza de la que hablamos antes, pero a la inversa. Al someter al cuerpo a un dolor voluntario y constructivo, el cerebro percibe ese estrés y, para restaurar el equilibrio, manda gremlins al lado del placer. Ah, libera dopamina buena. Exacto. Libera de forma natural una cascada masiva de dopamina endógena y endorfinas. Y lo mejor es que este nivel de bienestar natural se mantiene estable y acompaña a la persona durante horas. Básicamente, se paga el esfuerzo por adelantado. Es como comprar paz mental con sudor. Esto hace muchísimo sentido, especialmente cuando lo sumamos a la otra técnica clínica, que es el encadenamiento de hábitos o habit stacking. Es una gran herramienta de prevención. Si uno planea la noche anterior ir a correr y deja los tenis y la ropa listos al lado de la puerta, no es solo un tip de organización básica. A nivel neurológico, estamos utilizando la corteza prefrontal, la parte lógica, para atarle las manos al cerebro emocional primitivo antes de que despierte. Es utilizar el diseño anatómico del cerebro a nuestro favor, adelantándonos a nuestras propias excusas. Esto plantea una pregunta importante, porque ninguna de estas tácticas físicas puede sostenerse a largo plazo sin el pilar psicológico más riguroso de la recuperación, que es la honestidad radical. Y aquí hay que preguntarse, ¿por qué decir la verdad absoluta, o sea, no mentir en nada, cura un problema que aparentemente es puramente neurobiológico? Porque la mentira es el caparazón que protege al hábito. La clínica nos enseña que las narrativas autobiográficas donde nos victimizamos son el motor principal de la recaída. Las excusas que nos contamos. Nos decimos cosas como, uy, el tráfico estuvo terrible hoy, me merezco beber esta noche.
O decimos, solo voy a mirar mis redes 5 minutos para relajarme del estrés que me causan los demás. Y esos 5 minutos se vuelven 3 horas y el victimismo anula nuestra responsabilidad personal, ¿no? Si somos víctimas del tráfico, no es culpa nuestra recaer. Exactamente. La práctica clínica de la honestidad radical exige no decir absolutamente ninguna mentira, ni siquiera las mentiritas blancas sociales por llegar tarde. Esto destruye esa niebla de autoengaño. Te obliga a verte al espejo. Nos devuelve la agencia, el control, y nos obliga a ver con una claridad bastante dolorosa el daño real que nuestras decisiones están causando en nuestra balanza. Y ojo, esta niebla del autoengaño no respeta credenciales académicas ni niveles de inteligencia. Hay una anécdota brillante en las fuentes sobre la propia psiquiatra de Stanford que lideró toda esta investigación. Es una historia buenísima. Cuenta que su familia empezó a notar que ella pasaba demasiado tiempo metida en su tableta. Y al principio, como buena humana, se ofendió, se puso a la defensiva y negó rotundamente tener un problema. Pero al aplicar su propio método científico y practicar esta honestidad radical consigo misma, auditó su tiempo en pantalla y descubrió, para su absoluto horror, que una eminencia global en la neurociencia de las adicciones pasaba 14 horas a la semana viendo videos en YouTube de una doctora que se dedica a exprimir granos y quistes. 14 horas a la semana viendo puntos negros, qué ironía. Pero es el ejemplo perfecto. Digo, si un cerebro entrenado en Stanford cae en las redes de un algoritmo viendo videos dermatológicos, queda claro que todos somos presas fáciles. La biología no perdona a nadie. A nadie. El sube y baja es el mismo para todos. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si queremos curar nuestros hábitos modernos, tenemos que tratar nuestro cerebro como si fuera un hueso roto que sanó torcido. Es una analogía dura pero cierta. El proceso para volver a enderezarlo implica romper la inercia, enfrentar la realidad sin anestesia, a través de la honestidad radical, y va a doler de manera profunda durante esas 4 semanas de ayuno. Pero esa fricción, ese dolor inicial de abstinencia, es la única vía fisiológica que existe para que el hueso sane de forma recta, fuerte y funcional. Es una síntesis excelente del problema y la solución. Navegamos por un siglo de estímulos inagotables utilizando hardware cerebral de la edad de piedra. Cerebros cavernícolas con internet de alta velocidad. Literalmente. Y la solución para recuperar la salud mental jamás la encontraremos persiguiendo ese placer sin esfuerzo que nos venden las aplicaciones, la comida ultraprocesada o los simuladores de inteligencia artificial. La salida no es más comodidad. La única salida real es abrazar voluntariamente la incomodidad y la fricción de la existencia. O sea, las relaciones humanas reales son desordenadas y exigen sacrificios enormes. Sudar en un gimnasio es exhaustivo. Aprender una habilidad desde cero genera mucha frustración. Pero es en esa fricción donde está la magia. Exacto. Es exclusivamente dentro de esa fricción constante y ese esfuerzo donde el cerebro logra sintetizar la verdadera alegría natural que perdura. Tenemos que remar contra nuestra programación básica de buscar comodidad rápida para poder salvar a nuestro cerebro a largo plazo. Y bueno, antes de despedirnos, vale la pena dejar una última reflexión súper provocativa sobre la mesa. A ver, adelante. Si la evidencia científica que analizamos hoy demuestra de forma categórica que el cerebro humano necesita dolor voluntario, esfuerzo y fricción constante para generar su propia alegría natural, Ajá, ese es el hecho biológico. y sabiendo que el objetivo final y explícito de la inmensa mayoría de la industria tecnológica actual es erradicar cualquier tipo de esfuerzo, espera o incomodidad de nuestra rutina diaria. Claro, hacer todo a un clic de distancia. Exacto. La pregunta es, ¿será posible que estemos construyendo, con la mejor de las intenciones, una utopía tecnológica perfecta que nos terminará dejando biológicamente incapaces de experimentar la felicidad? Es la paradoja definitiva del mundo moderno. En este afán ciego por usar la tecnología para extirpar todo el dolor y la fricción de la vida, podríamos estar sin saberlo, extirpando el órgano mismo que nos permite sentir asombro, resiliencia y alegría real. Un pensamiento bastante profundo para llevar en la cabeza la próxima vez que sintamos el impulso automático de evadir la realidad en una pantalla. ¿Vale la pena observar nuestros propios instintos esta semana? Identificar en qué áreas estamos huyendo de la fricción y atrevernos a buscar deliberadamente un poco de dolor productivo. Una caminata sin audífonos, por ejemplo.
O enfrentar esa conversación difícil que llevamos semanas posponiendo, o simplemente apagar todos los dispositivos 1 hora antes de dormir para escuchar nuestros propios pensamientos. Nuestro cerebro y nuestra balanza interna lo van a agradecer profundamente. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.